Sí, ahora sí, telefónica con el diputado nacional por Unión por la Patria, Rodolfo Tailade, abogado penalista, dirigente político y una de las voces más críticas del actual funcionamiento del Poder Judicial argentino. Rodolfo, gracias por la comunicación. Andrés Rosas y Graciela Quipes te saludan. Hola, buen día. Buen Buen día, ¿Cómo día. están? buen día, Rodolfo. Eh, Mira, viendo declaraciones tuyas en un diario del norte de en Buenos Aires, conjunto usted con la diputada Siley, han hecho una presentación en el Poder Judicial, ¿no? Queríamos saber de qué se trataba para nuestra comunidad acá en Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, buenos días a la audiencia y bueno, un saludo eh, muy especial para la... Sí, ¿usted me escucha bien? Lo estoy escuchando en cortado. ¿Se cortó? Está cor- Se ha cortado la comunicación. Ahí vamos a retomar. Mientras sí hablábamos de... Bueno, tengo para un programa de Chimento, pero Ah, no me sí. veo. Ahí estamos, hola, Rodolfo. Hola, Sí, Rodolfo, ¿cómo le va? sí, Sí, ahí está, se cortó la sí, sí. comunicación. Le Bueno, decía no, que... estaba diciendo que efectivamente con la diputada Silei, además de diputados nacionales, somos miembros del Consejo de la Magistratura en representación del bloque del peronismo. Y en ese carácter hemos presentado a fines del año pasado un pedido de acceso a la información pública para que el Consejo informara las condiciones en las que se están cumpliendo las prisiones domiciliarias en nuestro país. En principio, cuáles son las características generales de la totalidad de las prisiones domiciliarias y después pedimos precisiones respecto de puntualmente los narcotraficantes que están con domiciliaria y los militares condenados por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, ¿por qué hicimos la presentación? Bueno, porque a fines del año pasado, la mafia judicial de Comodoro Pi revocó o puso en marcha un nuevo régimen de las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina. Cristina está presa, se van a cumplir se va a cumplir un año ahora el 10 de junio, y a los pocos meses, luego de varios meses de detención domiciliaria, en donde no tenía mayores restricciones respecto de las visitas que concurrían a conversar con ella en su departamento, en su lugar de detención, todas autorizadas por la justicia. No es que era un viva la pepa y que entraba y salía el que quería. No, eran visitas, un régimen amplio de visitas, pero todas autorizadas por el juzgado, por el tribunal que tiene a cargo la ejecución de la pena. En esa oportunidad le sacaron todas esas condiciones y se las cambiaron por un régimen muchísimo más duro. Hoy Cristina no puede recibir visitas más que en 2 días por semana. En cada uno de esos 2 días no puede tener reuniones que se extiendan más de 2 horas. Eso es lo que hicieron estos sinvergüenzas del Poder Judicial. Le prohibió absolutamente todo tipo de salidas. De hecho, tiene que pedir permiso para tener la consulta médica, etcétera. Y por supuesto, bueno, la cuestión de la tobillera electrónica. Todo eso Cristina lo cuestionó, o sea, le cambiaron las condiciones. ¿Por qué se las cambiaron? Porque apareció una foto de Cristina reunida con 9 compañeros de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, del cual ella es presidenta, con una fotografía en donde daba cuenta de que estos 9 compañeros le habían llevado una idea, una serie de ideas sobre el programa económico que podría presentar el peronismo en las elecciones del año próximo. Entonces, eso generó pánico en el Poder Judicial, porque son alcahuetes de los que verdaderamente tienen miedo de Cristina, que son los poderosos, que son el poder real, el poder económico en Argentina, hoy patrocinada por la Embajada de Estados Unidos, por la AmCham, que es la Cámara de Empresas Norteamericanas que operan en Argentina.
Bueno, todo eso generó que la justicia, alcahueta del poder, restringiera al máximo toda esta actividad que tenía Cristina, que claramente era actividad política. Entonces, cuando endurecen estas condiciones de detención, nosotros presentamos ese pedido de informe al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura nos informa que después de hacer un relevamiento en todo el país, existen 2.513, para ser precisos, detenidos en domiciliaria. De esos 2.500, 1.400 son narcotraficantes, 300 y pico son militares condenados por delitos de lesa, y las condiciones de detención de ese universo de criminales, que son los peores criminales condenados en Argentina hoy, son infinitamente mejores que la que tiene Cristina, que es una expresidenta elegida 2 veces democráticamente por el pueblo argentino. Y falsamente acusada. Los narcotraficantes, el menos del 1%, el 0,8% de los narcotraficantes, es decir, de 1.428 narcotraficantes con prisión domiciliaria, solamente el 0,8% tiene restringidas las visitas. O sea, que a los narcotraficantes lo visita todo el mundo sin ningún tipo de restricción. Y a los militares, a los genocidas, solamente el 15% de los 300 y pico de militares con prisión domiciliaria tienen restringidas las visitas. O sea, el 75% de los milicos que asesinaron, torturaron, secuestraron y hicieron desaparecer a más de 30.000 argentinos, tienen mejores condiciones que Cristina. Entonces, y ninguno de los dos colectivos de presos domiciliarios tiene prohibición de salida absoluta como tiene Cristina. Los militares no necesitan pedir autorización para ir al médico, para salir a caminar, para ir a misa, para ir a lo de un familiar. Cristina tiene que pedir absolutamente permiso para todo. Y los narcotraficantes, el 40 y pico % tiene prohibición de salida. O sea, más del 50% no tiene ningún impedimento para salir de su casa, siempre que vuelva, como lo están haciendo con Cristina. Entonces, básicamente, estamos planteando que los narcos y los represores tienen infinitamente más derechos en su prisión domiciliaria que Cristina. Claro. Con el agravante y cierro con esto, el agravante es lo siguiente, para que se den cuenta, para que la comunidad de Río Grande entienda por qué es política la condena, por qué es claramente ilegal e ilegítima la condena de Cristina. Los narcotraficantes, menos del 1 tiene restringidas las visitas, es decir, que el 99% de los narcotraficantes son visitados por cualquier persona sin necesidad de andar pidiendo permiso. Por lo tanto, es muy fácil concluir que a los narcos los visitan otros narcos, sus sicarios, sus socios, sus cómplices, sus financistas. ¿Y para qué se van a reunir? ¿Para qué van a tener una conversación en el lugar de la detención domiciliaria del jefe narco? Para seguir haciendo actividades de narcotráfico, para seguir planificando las actividades de narcotráfico. Imagínense que si en la cárcel un jefe narco sigue manejando a su banda, desde un domicilio, desde una casa con prisión domiciliaria y con amplias facilidades para las visitas, por supuesto que van a hacer eso y mucho más. Y en el caso de los militares, que el 75% tiene visitas sin ningún tipo de limitación, lo mismo. ¿Quiénes van a hacer lo que lo visitan a los milicos represores estos? Bueno, parte de su familia, pero también otros colegas, camaradas, que probablemente hayan sido condenados por otros delitos de lesa o por ahí siguen impunes. Y entonces, ¿para qué se juntan? Para planificar más impunidad, para seguir ocultando el destino de los cuerpos de los desaparecidos que faltan identificar, para seguir ocultando el destino de los menores apropiados, para seguir ocultando información, documentos, etcétera. Es decir, para seguir cometiendo delitos. Entonces, concluimos que al Poder Judicial
no le importa nada que se junten y sigan haciendo narcotráfico, que sigan planificando la impunidad de los juicios de lesa, pero lo único que le importa, como cuestión de vida o muerte, es que Cristina no haga reuniones políticas. Y por eso le pusieron estas condiciones inhumanas, humillantes, que son típicas de un ensañamiento de estos machitos de la boca para afuera, y la ponen a Cristina en una situación peor que los peores criminales de este país, ¿no? Sí, y con esta información, diputado, ¿se puede hacer algo? ¿Se va a la justicia? ¿Cómo continúa para poder revertirlo? Bueno, lo primero que tenemos que tener es completa la información, porque más allá de esto que dije, tenemos que, falta todavía información sobre numerosos casos de prisión domiciliaria que todavía faltan informar. O sea que tenemos que tener el mapa completo. Estos números son claramente ya indicativos de cuál va a ser el resultado de lo que falta informar. Una vez que tengamos completa esa información, bueno, ahí es una definición política que yo no voy a tomar sobre cómo seguir, pero claramente se pueden hacer acciones en el Congreso Nacional, obviamente ante la opinión pública, que ya se están haciendo, se lo puede difundir de manera internacional. Bueno, todavía esa cuestión está sin definir, porque lo más importante de momento es terminar de tener completa la información que pedimos, que falta un poquito todavía. Está totalmente claro eso, diputado. ¿Lo lleva al plano de la Cámara directamente a la discusión o lo informe que hizo Manuel Adorni en su momento, donde usted también lo interpela? Sí, bueno, no, el caso Adorni sigue, digamos, sigue su agonía. A mí, la verdad, no me interesa que Adorni renuncie. Por mí que siga como un jefe de gabinete de ministros, que la verdad que está haciendo pelota a la imagen del gobierno, porque lo está dejando al presidente como un protector de corruptos. Cuando toda la sociedad argentina, hasta un nene, se da cuenta de que este tipo robó plata para tener la vida que tiene 2 años después de asumir la función, y que cuando no tenía absolutamente nada, ninguna vida de lujos, la verdad que está muy claro que es un delincuente, y que le está, pero bueno, el presidente, obcecado con decir que es una persona inocente, que es una familia inocente, lo deja en el cargo, y esto le está generando este perjuicio, esta caída, esta decepción de la sociedad, o de parte de la sociedad con el presidente, ¿no? Un tipo que vino a terminar con la casta y está bancando la conducta de alguien que es casta a tope de gama, digamos, ¿no? En 2 años hizo una fortuna, algo incuestionable, pero el presidente, parece que al presidente eso no. Yo creo que tiene un problema de percepción de la realidad. El presidente tiene un toque, tiene un problema de percepción de la realidad, porque también piensa, todavía no, pensaba y piensa, porque hace 2 o 3 días también comunicó algo sobre Esper. Él pensaba que Esper era una persona inocente, o piensa que es una persona inocente, que fue una persona que le arruinó la vida a la prensa, y que Adorni también es inocente. Sí, bueno, tenemos información que Esper sigue procesado sigue procesado, no porque Fred Machado haya pedido, o sea haya dicho que él hacía lavado de dinero y no era narcotraficante. Esper queda libre. Ahora, no, claro, ahí también el presidente no solo que tiene una percepción equivocada de la realidad, sino que además no tiene asesores, no tiene gente a su alrededor que le diga: presidente, lo que va a postear ahora es una pavada, es totalmente incorrecto. Efectivamente, el socio de Esper, Fred Machado, el que le financió la campaña, le mandó varios millones de dólares. Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, y la fiscalía de allá retiró los cargos de narcotráfico, que no implica una declaración de inocencia del narcotráfico, como dijo el presidente. Pero aún así, la declaración de culpabilidad, haber confesado que es
responsable de lavar dinero, lo pone en una situación mucho más difícil a Esper. No es que lo libera de responsabilidad como dice el presidente. Porque Esper lo que justamente se lo acusa en Argentina no es de narcotraficante, sino de lavar dinero. Entonces, claro, si el origen del dinero que tenía Esper y que está siendo investigado es Fred Machado, y Fred Machado se declaró culpable de lavar plata, bueno, es muy fácil decir, che, parte de la plata que lavó Fred Machado y que asumió su culpa, la lavó José Luis Esper en Argentina. La lavó comprando autos de super lujo, cambiando casas, viajando por todo el mundo. No hizo absolutamente nada de política con la plata. Además lo estafó, digamos, a Machado, porque Machado lo financiaba con plata del narcotráfico para que hiciera política, para que fuera candidato a presidente, para que eventualmente fuera una figura política y desde ese lugar beneficiara a los negocios de Machado. Pero se la gastó toda en él, no hizo política, se gastó toda la plata en autos de lujo, en casas de lujo, con lo cual no creo que esté muy contento Machado cuando dentro de 4 o 5 años vuelva al país. Pero bueno, en la causa de Esper van a tener problemas, ¿no? Van a tener él va a tener claros problemas en las próximas semanas. Sí, totalmente. Diputado, usted forma parte del bloque opositor que promueve el juicio político a Javier Milei. ¿Es posible avanzar? No, a ver. Hay pedidos de juicio político contra el presidente, pero el peronismo no presentó ninguno todavía. De momento no presentó ninguno. Y yo, particularmente, hasta, digamos, no estoy muy convencido de que los pedidos de juicio político que se han hecho tengan la suficiente entidad como para darle inicio al procedimiento. Eso, además de que no hay número para nada, porque la verdad que intentar avanzar con un juicio político, después de que, por ejemplo, ayer vimos, anteanoche vimos, cómo, por ejemplo, entre el gobierno nacional, los libertarios y el macrismo, ¿no?, que son la basura de siempre, pero ahora se agrega los canallas de los gobernadores del norte, los gobernadores peronistas del norte, como Jalil, Sáenz, Jaldo, que votaron para cagar a 4 millones de familias argentinas, entre ellas a toda la población de la Patagonia. Sí. Cagaron a las familias argentinas votando el tarifazo de gas justo cuando está por arrancar el invierno, a cambio de una promesa para llevar el mismo subsidio nada más que al norte por zona cálida. O sea, estos atorrantes están promoviendo la confrontación entre provincias, entre argentinos. Los cagaron a los del sur para llevarse una promesa de beneficios para el norte. Y se llenan la boca hablando de federalismo, estos sinvergüenzas. No, el federalismo no es cagar a otra provincia para beneficiarse la propia. Eso no tiene nada que ver con el federalismo. Eso es canalla, básicamente eso es una canallada. Entonces, si tenemos números, o mejor dicho, si el gobierno tiene números suficientes para cortarle el subsidio al gas a 4 millones de argentinos, una cosa absolutamente cruel e inhumana, ¿cómo vamos a tener el número para avanzar en el juicio político del presidente? Me parece que no resiste análisis la cuestión, porque además de la gravedad de un hecho, también hay que sumarle la realidad política. Y si nosotros tenemos un hecho grave, pero la Comisión de Juicio Político estamos absoluta minoría y no hay posibilidad de que ganemos una sola votación, bueno, entonces hay que parar la pelota, pensar, diseñar una estrategia mejor. Hoy eso es imposible. La Comisión de Juicio Político encima la quieren convertir en un circo, porque la presidenta es la diputada Lemoine, que claramente no está ahí para manejar de manera seria e idónea la comisión, sino para transformarla eventualmente en una payasada, como todo lo que hace ella, y quitarle cualquier entidad, cualquier importancia a los pedidos de juicio político. Entonces yo no estaría... no me parece que el juicio político a Milei hoy sea una herramienta válida. Además lo victimizás. Yo estoy totalmente en contra. Acá lo que hay que hacer es política, hay que convencer a la gente de que nosotros somos mejores, o que nuestro programa de gobierno que tendremos que presentar en algún momento sea mejor que el de Milei,
pero por ese lado, cuando no hay condiciones, me parece que es perder energía. Bien. Nosotros estamos muy al sur acá, muy lejos de Buenos Aires. Siempre dicen Dios atiende en capital, ¿no? Y vemos nosotros lo que nos muestran por ahí por las pantallas de los canales que hoy son oficialistas, ¿no? La gente sigue con La Nación Más, sigue con TN, Canal 13. Entonces a nosotros nos cuesta mucho por ahí ver a los nuestros, al peronismo, a Unión por la Patria, a ver qué es lo que está haciendo. Y hay reorganización del peronismo en Buenos Aires, hay una bajada federal para que nos organicemos los peronistas en el interior. Bueno, yo creo que todavía no. A mí me parece que todavía el peronismo está convulsionado por la derrota de hace 2 años y por una serie de movimientos internos que están mostrando muchas diferencias entre los distintos sectores. Hay gente que hoy está apurada por presentarse como candidato a presidente. Sí. Hay gente que está proponiendo que el próximo programa de gobierno del peronismo sea algo así como mileísmo sin Milei. Están hablando, le ponen prioridad al superávit, le ponen prioridad a los mercados, y la verdad que el peronismo le pone prioridad al laburante, a las familias, a los chicos, a la educación. Ahí le pone la prioridad al peronismo, al laburo, a generar empleo. No a los mercados, ni al superávit, ni a todas esas herramientas que son absolutamente, que te distorsionan por completo el análisis de la realidad, la percepción de lo que está pasando. Bueno, el peronismo está con eso y hasta que no encontremos una síntesis en términos de programa, porque acá todos están hablando de candidatos, nosotros tenemos que hablar de programa. El peronismo tiene que ofrecerle a la sociedad un programa. El peronismo, no sé si se advirtió, si tiene en cuenta que un desaforado, un desequilibrado con una motosierra nos ganó la elección. Eligieron a un psicótico con una motosierra en vez de a una propuesta política más o menos bien presentada como la que fue la de Sergio Massa en 2023. Entonces, claramente el peronismo pagó el costo de un pésimo gobierno de Alberto Fernández y no podemos volver a transitar por esos mismos caminos, es decir, de depositar en la Casa de Gobierno a un tipo que en definitiva después no va a cumplir con el programa por el cual nosotros ganamos las elecciones, que fue lo que pasó con Alberto Fernández, ¿no? Claro. Mientras Cristina 17 veces o 17 cartas le mandó para que modifique el rumbo, para que haga determinadas cosas, el famoso alineamiento de precios, salarios y tarifas, no hizo absolutamente nada de eso, se cagó en lo que decía Cristina, así terminó y así terminamos. Entonces, no podemos volver a transitar por esos errores, y el peronismo hoy yo veo que está transitando por el mismo camino, es decir, están todos hablando de candidatos, están hablando de seguir esta línea tan fiscalista, de que nos vean bien los mercados. El otro día lo escuché al dirigente de la capital, Juan Manuel Olmos, cuando terminó el acto de Parque Norte, en donde un sector del peronismo, digamos, se presentó como una suerte de corriente interna dentro del partido. Escuché a Olmos decir: no puede ser, el peronismo tiene que revisar sus conductas, tiene que revisar todo lo que ha hecho, porque no puede ser que cuando gana el peronismo los mercados se derrumban y cuando pierde el peronismo los mercados van para arriba, ¿no? Mirá qué bonito, nosotros tenemos que hacer las cosas en función del mercado, como si además el mercado no fuera irracional, ¿no? Porque la verdad, compañeros, en los 12 años de Néstor y Cristina, el mercado, las empresas, los comercios se cansaron de ganar plata y apostaron a la caída y después a la prisión de Cristina, de la persona que les hizo ganar plata. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? ¿Quién es el irracional? ¿El peronismo o los mercados? Entonces, la verdad, falta mucho porque yo con esa posición, con esa visión que se mostró en Parque Norte, no tengo nada que ver. Entonces, la verdad que tenemos que encontrar una síntesis para diseñar un programa de gobierno y después ver quién es el mejor candidato para llevar adelante eso,
para representar a la ciudadanía y para que no haya traiciones. Totalmente. Como las que hubo en el gobierno de Alberto, digamos, ¿no? Porque vos subimos con un programa y ese programa lo dejamos de lado. Terminamos haciendo lo mismo que hizo Macri, por eso con Milei van a ser 12 años consecutivos de caída del salario, de caída del empleo, de caída de la actividad económica, de la caída de Argentina, de un lugar que le había dejado Cristina, en un lugar absolutamente en términos beneficiosos, en términos económicos y sociales para todo el país, y bueno, estamos en este desastre. Pero bueno, también el peronismo tiene parte de esa responsabilidad por estas cuestiones que acabo de señalar, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, para ir cerrando, diputado, ¿qué temas cree que marcarán la agenda política en las próximas semanas o meses? Porque ya empieza el periodo, como usted dice, ya están nombrándose algunos, se autodenominan candidatos. Sí. Bueno, yo creo que a ver, la agenda el gobierno tiene una imagen por el piso, pero sigue aprobando leyes en el Congreso, ¿no? Como decíamos recién, con el apoyo de traidores, con el apoyo de los garcas de siempre, pero también con el apoyo de los traidores. Y en el Congreso no sé cuál será. El gobierno, de hecho, no tiene agenda. Hace 20 días que el presidente no tiene una agenda, no muestra una agenda pública. Por lo menos toda la última semana, hace 7, 8 días que no va a casa de gobierno, que está en Olivos, encerrado, andás a ver con el teléfono, con las redes. No hay agenda informada. Es una cosa vergonzosa lo que está pasando con la gestión. Así que no sé por dónde va a ir el gobierno. Lo que sí sé que está en el medio de un despelote interno, que eso sí se va a seguir llevando la atención de los medios y demás, porque claramente no hay retorno en esta interna a vida o muerte que tienen Karina Milei y Santiago Caputo. Así que seguramente con el tema Adorni todo se va a... estas cosas van a ocupar el centro de la escena en las próximas semanas, pero también, viste que se viene el Mundial es un momento en donde medio que se para todo, entre otras cosas porque hay muchos dirigentes que se van a ir a Estados Unidos seguramente a ver el Mundial, como pasa siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quiénes se van al Mundial. Mientras la gente empieza a pagar el doble las tarifas, o va a elegir entre calefaccionarse o comer, es decir, probablemente pueda comer algo y se cague de frío en el invierno, mientras vamos a ver dirigentes en Estados Unidos divirtiéndose con calorcito, gastando dólares y mirando a la selección. Lamentablemente. Sí, y acá lo vivimos acá en Tierra del Fuego, lo vivimos constantemente el tema del frío y lo charlamos mucho acá con el tema que hacemos Tetri para poder llegar a fin de mes. Es complicadísimo. O pagás un servicio y comés o no comés y pagás un remedio, porque nuestros abuelos también los viven cagando a palo todos los miércoles y le van sacando los remedios. Así es. Sí, es una catástrofe social lo que vive. Lamentablemente los medios no reflejan adecuadamente lo que pasa. La sociedad todavía, la sociedad no lo percibe. Sí, lo percibe en cada hogar, cada familia trabajadora, por supuesto que la están pasando muy mal y saben muy bien quiénes son los responsables de todo esto, digamos, ¿no? Pero también hay mucha gente que prefiere, así como por ejemplo un laburante va a tener que elegir entre calefaccionarse, de prender la estufa o comer, hay una gran parte de la población, el sector gorila, que es muy importante en nuestro país, que está dispuesto a cagarse de hambre con tal de que no asuma ningún peronista. Es decir, el odio es mucho más movilizante que el hambre para un sector muy importante de la sociedad. Así que lo que digo es que seguramente gran parte de los argentinos, o todos los argentinos, están viviendo la malaria. Algunos están dispuestos, no tienen prejuicios y van a votar seguramente cambios. Ojalá que nosotros le presentemos una propuesta que convenza y que nos acompañen. Y si no, votarán otra, no lo van a votar a Milei.
Pero hay un sector muy importante que sabe que la está pasando muy mal y que prefiere seguir pasándola mal antes de ver un peronista en la Casa Rosada, antes de ver que ese peronista le empieza a mejorar la vida a los laburantes y se empieza a generar de vuelta esa dinámica tan nociva para el país de que hay gente que quiere que al vecino de al lado le vaya mal, porque por distintas razones. Pero el antiperonismo, el odio al peronismo, que es básicamente, o sea, Perón se murió hace 40 y pico de años, básicamente es odio a los sectores populares, que eso es lo que representa el peronismo. Entonces, bueno, se va a dar esta situación probablemente en las elecciones del año que viene, y ojalá que la oferta electoral de la derecha se atomice, ¿no? Que además de Milei se presente Macri, que se presente también Bullrich, que lo va a cagar en cualquier momento. Ya es ostensible, ya es muy evidente que se está tomando distancia y en cualquier momento lo traiciona, como hizo absolutamente con todos antes. Con todos, sí. Y ojalá que sean 3 candidatos o más los de la derecha, cuestión de darnos una posibilidad al peronismo, ¿no? Porque todavía el peronismo puede tener una buena elección, pero todavía le resulta muy difícil el balotaje, ¿no? Por esta cuestión del antiperonismo, de los gorilas. Entonces, bueno, digo, me estoy adelantando, pero Sí. lo más importante para ese momento es que nosotros tengamos una oferta electoral, una propuesta de gobierno y un candidato dispuesto a representar a rajatabla, fielmente, con lealtad, los intereses de la gente que lo votó, que va a ser básicamente el pueblo trabajador, los jubilados, las familias argentinas. Bien, sí, coincido totalmente. Y necesitamos tener un proyecto político de país para poder terminar con este gorilaje. Diputado, muchísimas gracias por la comunicación. Por ahí esto es a modo personal un placer haberlo escuchado, haber podido charlar con usted, porque acá en Río Grande, Tierra del Fuego, bueno, este medio, Radio Más 104.9, el canal de streaming que tenemos, es autogestivo y lo hemos fundado con un par de compañeros justamente para llevar la palabra de los nuestros a los diferentes lugares donde pueda llegar hoy la tecnología, justamente para esto, para poder tener una posición política y demostrar por ahí que los medios hegemónicos, los medios nacionales, no te cuentan la realidad. Es el motivo, así que doblemente agradecido, diputado. No hay nada que agradecer. Para mí es un honor salir en estos medios comunitarios, que justamente es así como usted dice, compañero. En esta clase de comunicaciones no hay distorsión, no hay un presentador como acá en Buenos Aires, TN o cualquier canal que te presenta la noticia. Bueno, acá hablamos usted y yo y la gente escucha directamente. Una charla de café. No hay mediación, no hay una interposta persona, y por lo tanto son las mejores armas que un dirigente como yo, como nosotros que somos del campo popular, son las mejores armas para llegar de manera directa a la gente. Así que para mí ha sido un gusto y nada, quedamos en contacto, a disposición. Cuando ustedes lo crean conveniente, acordamos otra salida y bueno, y seguimos la conversación. Muchísimas gracias, diputado, totalmente. Muchas gracias, Rodolfo.